Gloria a Dios, aleluya. Santo y poderoso Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Señor, los demonios están atados, reprendidos y expulsados en el nombre de Jesús. Y toda perturbación dentro y fuera de este lugar está atada, reprendida y expulsada. Señor, te lo encomendamos en tus manos para que tu palabra, Señor, nos hable directo al corazón. Ayúdanos a abrir nuestro corazón a tu palabra y al mensaje que tú tienes para hoy. Alabado sea Dios y que se haga tu voluntad en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por todo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Adoramos tu santo y divino nombre, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Santo, santo, santo. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Santo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Adoramos tu nombre. Santo Dios. Aleluya. Poderoso. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Aleluya. Santo, santo, santo. Qué bueno es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Santo y poderoso Dios. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Seguimos. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Vamos a seguir analizando la quinta iglesia de Apocalipsis. Aleluya. El mensaje a Sardis, capítulo 3 de Apocalipsis. Mensaje a Sardis. Aleluya. Santo Dios. Gloria a Dios. Apocalipsis, capítulo 3. Alabado sea Dios. El mensaje a Sardis. Santo y poderoso Dios. Aleluya. Que el Señor nos guíe en todo lo que se vaya a hablar, hacer y decir. Y que no suba palabra de hombre, sino que suba solamente lo que está escrito, Padre, y háblanos directo al corazón. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en mensaje a Sardis, Apocalipsis capítulo 3, del 1 en adelante, dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí, delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré pronto a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Santo Dios, aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Vamos. Lo que dice la palabra, hermanos, gloria a Dios, en el versículo 2 del capítulo 3 de Apocalipsis, dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y en el verso 1 al final, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Gloria al Señor. Hermanos, esta iglesia se caracteriza, la iglesia de Sardis, en la iglesia moribunda. La que se estaba muriendo espiritualmente y carnalmente. Era la iglesia, hermano, en Sardis,
era la que vivía de recuerdos. La que vivía, hermano, acordándose de tantas cosas lindas y pasadas, buenas, pero se habían descuidado y estaban decayendo. Alabado sea Dios. Por eso dice, tienes nombres de que vives y estás muerto. Y más, hermano, que aquel que ve desde los cielos, aquel hermano que amonesta desde los cielos, está viendo, hermano, cómo la iglesia se ha mundanalizado, cómo la iglesia, hermano, en vez de arrepentirse en serio y de corazón y apartarse de los caminos del mal, apartarse del pecado, aún sigue dentro del pecado, siguen pecando, aún con el nombre de que vives, pero estás muerto. Y acá no es lo que dice el hombre, acá es lo que dice Cristo, hermano, a través de su palabra. ¿Cuántas iglesias, hermanos, tienen un nombre de avivamiento, un nombre, alabado sea Dios, que están vivos, que están alegres y que están gozosos, pero en la carne, pero en el espíritu, hermano, como ve el Señor en el espíritu, están muriendo, se está apagando el fuego del espíritu, se está apagando el amor a Dios y a sus cosas y a su casa, a su nombre sea la gloria. Por eso dice, tú dices que tienes nombres de que vives, pero estás muerto. Santo Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dicen tener a un Cristo resucitado, pero su modo de vivir y su modo de andar tienen a un Cristo crucificado y muerto. Porque están ellos también muertos. Y Cristo vive y vive para siempre. Dice, Sardis representa a una iglesia aparentemente viva, que cuando, alabados a Dios, empiezan a cantar y empiezan a alabar, hermano, un fervor bárbaro. Cuando empiezan, hermano, alabados a Dios, a moverse y a movilizarse, que andan para arriba y para abajo, parece, hermano, que está el fuego del Señor, que andan todos en armonía, alabados a Dios, pero andan en la carne. Porque dice que aparentemente están vivos, pero espiritualmente están muertos. Están muertos espirituales. Le hablan de que Cristo viene, hermano. Te dicen sí, amén, pero después sus obras no hacen nada. Ahora sí me voy a arrepentir, ahora sí por Dios tocó mi corazón y me voy a arrepentir, ahora en serio. Pero ¿qué pasa? Después sus hechos, hermanos, niegan lo que están hablando y diciendo. Y esto tenemos que tener una concordancia, tiene que tener, alabados a Dios, una concordancia nuestra boca, hermano, con nuestros hechos. Si decimos que somos cristianos, andemos como cristianos, andemos en vida nueva. Por algo, hermano, nos pide y nos dice que tenemos que nacer de nuevo, nacer de agua y del Espíritu. Pero no solamente quedarnos ahí, sino que tenemos que crecer, tenemos que andar en el Espíritu. A su nombre sea la gloria. Ahora, alabado sea Dios. Dice, la iglesia de Sardis enfatiza la necesidad de vigilar y fortalecer lo que queda, ya que Jesús encuentra sus obras imperfectas. Alabado sea Dios. Sardis era la capital del antiguo reino de Lidia, era una ciudad próspera y bien defendida, pero la iglesia allí se había vuelto formalista y sin vida espiritual. Hacían religión, iban, cantaban, hacían una rutina casi seguida, levántense, siéntense, alabado sea Dios, arrodíllense. Va a pasar el hermano fulano de tal a compartir la palabra, va a la predicación, vamos a cantar, vamos a alabar. Hermano, esto se tiene que hacer en el Espíritu, esto se tiene que hacer todo lo que el Espíritu dice que hagamos. No una formalidad, no una rutina. Si se canta alabanza, gloria a Dios, pero si no se canta, hay que adorar, hay que alabar, pero no solamente cantar, hermano, hay que adorar allí sentado, hay que alabar a nuestro nombre, el Señor, hay que pronunciar su nombre, y la iglesia se estaba olvidando de todas esas cosas. A su nombre sea la gloria. Sardis, dice, era una ciudad importante en Asia Menor, la capital Lidia
con una rica historia y cultura. La iglesia, alabado sea Dios, revela que su congregación, esta congregación, dice, tenía una buena reputación, pero espiritualmente estaba muerta. A su nombre sea la gloria. Cristo, alabado sea Dios, llama a la iglesia a despertar. Dice, y fortalecer lo que queda, ya que sus obras no eran perfectas delante de Dios. También advierte que si no se arrepienten, vendrá como ladrón. Y no van a saber a qué hora vino, ni a qué hora se fue. A su nombre sea la gloria. Santo Jesús. Dice, la iglesia de Sardis debe reconocer su estado espiritual y tomar medidas para vivir su fe y fortalecer sus obras. Jesús reconoce a un grupo fiel dentro de la iglesia en Sardis que no ha contaminado sus vestidos, y les promete vestiduras blancas y el honor de caminar con él, además de asegurar que sus nombres no estarán borrados del libro de la vida, sino que estarán inscritos en el libro de la vida. Pero es un remanente. Son pocas las personas, hermano, de esta iglesia que no se habían contaminado, que estaban vivas espiritualmente. A su nombre sea la gloria. Este mensaje es un llamado a todos los cristianos a examinar su vida espiritual y asegurarse de que no se han vuelto formales y sin vida, exhortándolos a despertar, fortalecer y arrepentirse para estar en la victoria con Cristo. Alabado sea Dios. Dice en el diccionario Perspicacia, Sardis era la antigua capital de Lidia, alabado sea Dios, y centro de adoración de una diosa asiática relacionada con Artemis o con Cibeles. Estaba ubicada al sur del río Gedis, antes llamado Hermos, a unos 50 kilómetros al sur de Tiátira, en la actualidad Akhisar, y a unos 75 kilómetros al este de Esmirna, en la actualidad Izmir. La Acrópolis, dice el diccionario, de la ciudad se erigía sobre un risco rocoso casi inaccesible, aunque una cordillera limitaba su comunicación por la zona sur. Sardis dominaba la ruta comercial que iba de este a oeste. Su comercio, la gran fertilidad de la tierra y la manufactura de tejidos y alfombra de lana contribuyeron de modo importante a la relevancia y riqueza de Sardis. La población de la ciudad posiblemente alcanzó en su momento los 50.000 habitantes. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. Y esto es lo que dice, hermano, de la iglesia de la ciudad de Sardis, de la iglesia de Sardis, allí donde estaba, alabado sea Dios. Santo Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y esto es lo que dice la palabra de Dios y el diccionario. Santo Dios. Pero vamos a lo que dice la palabra. Vamos a lo que dice el Señor. Ahora dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Alabado sea Dios. Los que tienen los 7 espíritus de Dios, dice, y las 7 estrellas, dice esto. Los 7 espíritus de Dios. Espíritu de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento, inteligencia. Todos esos espíritus, hermanos, porque Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Dios está en todos lados. Dios te está viendo que lo que estás haciendo y lo que no haces. Dios te está viendo espiritualmente si estás vivo, si estás caliente o estás frío. A su nombre sea la gloria, como le habla a la iglesia allí, hermano, de la Odisea. Alabado sea Dios. Pero dice, escribe al ángel en la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto.
Lo que tiene las 7 estrellas, el que tiene las 7 estrellas en su mano, en la misma presencia del Señor, o sea, los 7 pastores o los 7 personas, hermanos, ángeles, que son los pastores, que están allí en su mano. Ahora dice esto. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Yo conozco tus obras. Santo y poderoso Dios. Ahora dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tu trabajo. Yo veo el trabajo y las obras que estás haciendo en Cristo Jesús y en la iglesia. Yo las conozco y yo lo veo. Que tienes nombre, dice, de que vives. ¿De que tienes nombre de qué? De que vives. Tienes nombre de que estás viviendo, de que eres un hombre viviente. Pero estás muerto. Me dice, y estás muerto. Aún dentro del camino del Señor y aún dentro de la iglesia, le estaba diciendo al que estaba al frente, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ahora, ¿cómo era eso? En Efesios capítulo 2, dejamos marcado Apocalipsis, pero vamos al libro de los Efesios, capítulo 2. Santo y poderoso Dios. Dice, y Él, o sea, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, Cristo, hermano, cuando vino Cristo a nuestra vida y a nuestro corazón, nos dio vida eterna, nos dio la vida eterna y la salvación, nos dio una vida espiritual. Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando antes, hermanos, estábamos, alabado sea Dios, estábamos pecando deliberadamente, viviendo una vida sin Dios, aunque lo teníamos en la boca, pero como no lo habíamos aceptado, estábamos viviendo una vida sin Dios, sin esperanza. Teníamos vida, pero estábamos muertos espiritual. Teníamos vida, pero estábamos muertos. Muy bien como tú lo estás diciendo, pero estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando Cristo viene a nuestra vida es para libertarnos de la ley, pero la ley del pecado. Para que el pecado no reine en nosotros, no reine en nuestra vida, sino que reine el Espíritu y que andemos en vida nueva. Que las cosas viejas pasen o hayan pasado, ahora son todas hechas nuevas, que vivamos una vida nueva y llena en el Espíritu. Por eso dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto, sigues muerto, no te has arrepentido todavía. Por eso le dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, cuando nosotros estamos dentro de la iglesia y empezamos a pecar y a pecar y a pecar y a vivir una vida desenfrenada, a vivir una doble vida en Cristo Jesús, eso no se puede hacer, porque a Dios no se le puede engañar. Nos pueden engañar a nosotros o le podemos engañar a las personas, pero a Dios no se le puede engañar. Por eso dice la iglesia, le dice a la iglesia, al ángel de la iglesia, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Estás llevando una doble vida. Dice que estás arrepentido, pero no lo estás. Dice que haces esto, pero no lo estás haciendo. Lo dice, pero no lo hace. ¿Y cuántas personas hay, hermanos, que están haciendo eso? Que dicen ser cristianos y no lo son. Que están llevando una doble vida. Delante de Dios, hermano. Que quieren quedar bien con los hombres, hermano, y con Dios. No se puede servir a dos señores, dice la palabra del Señor. Porque se amará a uno y aborrecerá al otro. No se puede servir a Dios y a la riqueza al mismo tiempo. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, yo conozco tus obras. Y que tienes nombre de que vive.
y estás muerto. ¿Cuántas personas, hermanos, hay? ¿Cuántas personas hay? Alabado sea Dios. Que, gloria a Dios, que dicen estar vivas, hermano, espiritualmente, y espiritualmente están muertas. Muertas, que viven siempre en delito y pecado. Que dicen ser hijos de Dios y no lo son. Que dicen llevar una vida cristiana, pero viven una vida de apariencia y no conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice, y tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cuántas personas dicen estar arrepentidos, hermano? Y que van a empezar en serio el camino del Señor y nunca terminan de arrepentirse y nunca terminan de arreglar su vida delante de Dios. Son personas que están muertas, que dicen tener una vida espiritual, que dicen estar cerca de Dios, pero con sus hechos niegan todo lo que dicen. A su nombre sea la gloria. Ahora dice en el verso 2, sé vigilante. Ahora, ¿qué le dice Dios a la iglesia, al que está al frente? Sé vigilante. Y el que está delante, el ángel, que recibe la palabra del Señor, lo tiene que decir, hermano, a la iglesia, que hay que vigilar, hay que velar. ¿Para qué? Para que el enemigo no mine nuestra casa y para que el enemigo no mine nuestra vida espiritual. ¿Y cuántas cosas hay, hermano, en nuestra vida que tenemos que vigilar un poco, darle más importancia a otras cosas que se están por morir? Que el enemigo te está ganando la batalla. Por eso dice, sé vigilante. El cristiano, hermano, tiene que velar. Velad y orad para no entrar en tentación, como se lo dijo el Señor a sus discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacob. Cuando se había ido al monte de Getsemaní, hermano, a orar al Señor en la presencia del Señor, dice que él estuvo orando, alabado sea Dios, como 1 hora. Y cuando llegó, hermano, de vuelta a sus discípulos, los encontró durmiendo. Y le dijo, velad y orad para no entrar en tentación. El espíritu, dice, a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y la carne es la que nos juega una mala pasada. Porque hay a veces, hermanos, que decimos estar en el espíritu, pero andamos en nuestra carne. Por eso dice, sé vigilante. Hay que vigilar. ¿Y cómo se vigila? Velando, perdiendo el sueño. Pero no para mirar una película, no para mirar esto o para mirar lo otro, sino para estar en el espíritu. Para estar velando, hermano, por los hermanos y la hermana. Por estar, hermano, velando, hermano, alabado sea Dios por la iglesia. Estar velando, hermano, por aquellos siervos que predican la palabra del Señor. Velando y principalmente, hermano, por nuestro camino y por nuestra familia. Velar, velad, velad, velad y orad. Tenemos que vigilar, hermano, y no estamos vigilando. Sabiendo, hermano, que Cristo viene. Mucha gente anda conforme a su carne, a su voluntad y no a la voluntad de Cristo. Que viven en celos, que viven en pleitos, que viven en problemas. Y que lo único que quieren, hermano, alabado sea Dios, es alejarse de Cristo y alejar más personas todavía de Cristo. Por eso dice, sé vigilante. ¿Estás vigilando tu vida espiritual? ¿Estás velando? Santo y poderoso Dios. Por eso dice, sé vigilante. Y tenemos que vigilar. Hermanos, tenemos que vigilar nuestra vida espiritual. Tenemos que atender a nuestra vida espiritual. Porque si yo sigo viviendo, hermano, una vida de desenfreno, una vida sin un control, una vida, hermano, como que supuestamente yo estoy bien viviendo, y no vigilo, después viene el enemigo, hermano, y me mina mi casa. Y me mina mi vida espiritual. Y después eso es una bomba de tiempo. Cuando quiere acordar, estamos más lejos de Cristo, hermano, que adentro de la iglesia. Amén.
Y después seguimos una vida de apariencia. ¿Cuántas personas, hermanos, amén, amén, decimos amén, hermanos, decimos gloria a Dios y aleluya en la iglesia, hermanos, y levantan sus manos y supuestamente adoran, pero su vida espiritual se están muriendo y no están vigilando? En cuanto Dios siempre te está alertando, sé vigilante, vigila, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Por eso, hermano, hay que orar. Sé vigilante. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, sé vigilante. ¿La iglesia está vigilando o no está vigilando? No significa, hermano, que tenemos que vigilar lo que hace el vecino, lo que hace la vecina, que tenemos que estar las 24 horas atrás de una ventana, no, o atrás de la puerta espiando, no. Tenemos que ser vigilantes, hermano, en las cosas espirituales. ¿Qué es lo que me está apartando del Señor? ¿Qué es lo que me está apartando de la oración y de la lectura palabra? Tenemos que vigilar. Porque es como una luz roja que se está prendiendo, alabado sea Dios, prendiendo para que nosotros, hermanos, nos estemos alertando de que nos estamos deslizando. Por eso hay que vigilar muchas cosas en nuestra vida espiritual. Estoy siguiendo los pasos de Cristo y lo que dice su palabra. Estoy vigilando, estoy en contacto, hermano, o estoy continuamente en la comunión con Cristo y con su palabra. Meditando, pensando, orando. O me estoy atendiendo lo que hace el vecino o lo que hace la vecina. Y esto no es de vigilar a los demás, esto es vigilar. Yo sé vigilante, nos manda a vigilar lo que yo estoy haciendo delante de Dios. Si realmente estoy haciendo las cosas de Dios o no. Por eso Dios le manda, hermano, alabado sea Dios, al ángel de la iglesia, al que está al frente de la iglesia, y le manda a decir todo esto, no solamente para que sea él que vigile, sino también que le diga a la iglesia que esté vigilando. Porque cada uno de nosotros, hermanos, somos guarda de nuestro hermano. Tenemos que cuidarnos las espaldas. Tenemos que estar orando los unos por los otros. Aleluya, gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, sé vigilante. Y afirma las otras cosas que están para morir. Ahora tenemos que afirmarnos en Cristo Jesús las otras cosas que están para ¿qué? Para morir. Alabado sea Dios. Dice un material que saqué de la iglesia de Sardis. Dice, a la iglesia de Sardis le ocurría lo mismo que a la ciudad. Vivían de sus recuerdos del pasado, de lo que habían sido en algún momento de su historia, pero todo eso había quedado atrás y no se correspondía con su momento presente. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros recordamos que andábamos antes trabajando para el Señor, de día, de noche, con calor, con frío, con llovizna, hermanos, siempre estábamos atrás del Señor, pero es un recuerdo. Y cómo se ha pasado el tiempo, hermano, y nosotros no hacemos nada. Y nos quedamos con ese recuerdo, recordando lo pasado, recordando lo vivido. Pero es ahora, hermano, que tenemos que ser vigilantes. Decimos que estamos vivos, pero estamos muertos. Que no hacemos nada para el Señor. Porque una persona que se está muriendo, se está apagando de a poco. Se empiezan a apagar los miembros. Se empiezan a apagar todo, hermano, los miembros de su cuerpo. Hasta que después el único que queda, hermano, quedan como un vegetal y queda el corazón. Hasta que el corazón no se apague, hermano. Después cuando se apaga el corazón definitivamente, hermano, está muerto. ¿Y cuántos hay, hermanos, que están todos paralizados y están casi vegetales dentro de la iglesia espiritualmente hablando? Por no ser vigilantes. Por decir que tenemos un nombre de que vivimos, pero estamos muertos espiritual. Estamos viviendo en una doble vida en Cristo Jesús. Que nos acordamos, hermano, de que fulano no era, muchos como dicen, ¿no? Ah, pero la iglesia ya no es la misma porque cuando estaba fulano, hermano, la iglesia era viva, estaba lleno de amor y todo lo demás, pero ahora no es lo mismo.
No, me voy para otra iglesia. Estás muerto. Dices de que vive, pero estás muerto. Porque estás viviendo de recuerdo. ¿Por qué no cambiamos, hermano, la manera de vivir? ¿Por qué no cambiamos nuestra manera de pensar y empezamos a ver, hermano, dónde hemos caído, arrepentirnos, hermano, y empezar a estar vivos para Cristo, no muertos? Porque vamos a seguir, si morimos en un lugar, vamos a seguir muertos en otros lugares. Cambiamos de iglesia, pero siempre va a ser lo mismo. Siempre vamos a estar muertos. Porque no hay un avivamiento dentro de nosotros. Porque no buscamos al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aquel hermano que resucitó de los muertos nos puede resucitar nuevamente a aquellos que están muertos espirituales. Amén. ¿Y por qué no pedirle, Señor, resucítame? Sí, amén. Me estoy muriendo, Señor. Dame ese aliento de vida que yo necesito. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Por eso dice, tienes nombre de que vive, pero está muerto. Gloria a Dios. Sí, Señor. Ahora dice, quizás era una iglesia que gozaba de una buena reputación en medio de la sociedad, pero eso al Señor no le importa. Al fin y al cabo, la iglesia no existe para agradar a los hombres, sino a Dios. Santo Dios. ¿Cuántas veces, hermano, cuántas iglesias hay que dicen que están vivos, hermano, pero están muertos espirituales porque sirven más a los hombres que a Dios? Ahora nomás, hermano, cuando viene el tiempo de las elecciones, ¿cuántos cristianos, hermano, dejan de adorar a Dios por meterse en la política? ¿Cuántas personas, hermano, alabado sea Dios, están metidos dentro de la política? Que dicen que están vivos, hermano, que para que la iglesia, hermano, para interceder porque la iglesia, y siempre sacan lo que hizo Daniel, lo que hizo, pero cuando Dios pone a alguien de autoridad en el gobierno, es para preservación del pueblo, no para sacar provecho y ser ganancia deshonesta, hermano, para uno mismo. Y no para escalar la social y también, hermano, escalar económicamente. Porque cuando Dios pone a alguien en el poder, es para preservación del pueblo, porque un mal se acerca al pueblo y es para defender al pueblo de Dios, no para defender a cualquier cosa o con sus ideales. Pero dice que estás vivo, pero estás muerto. Tienes nombre de que vive, pero estás muerto. Gente, hermano, que se preocupa más por agradar a los hombres que antes que a Dios. ¿Cuántas personas, hermano, últimamente, hermano, nos bloqueaban porque no seguíamos sus ideales? Yo sigo a Cristo, hermano. Yo no estoy para perder tiempo en la política. Yo no estoy para perder tiempo, hermano, aquí abajo. Nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu. Nosotros necesitamos estar vivos en el Espíritu. Que el Espíritu de Dios nos vivifique cada día, hermano, para podernos ir en el arrebatamiento, para escuchar la voz de trompeta, esa voz de Cristo. Dice, a iglesia, a mi amada, amada mía, ahí voy. Por eso tenemos que decir y amar, hermano, la venida de nuestro Señor. Y el que no amare la venida del Señor sea anatema. Lo dijo Pablo, hermano, en los 1 Corintios, allí o 2. Santo Dios, aleluya. Dice, tampoco tenemos razones para dudar de que sus cultos fueran ordenados, estuvieran bien asistidos, la música sonora con ánimo, tuvieran un buen número de programas e incluso, gloria a Dios, líderes ocuparan posiciones prominentes dentro de la vida social de Sardis. Pero todo esto no sirve de nada si falta lo más importante, la vida espiritual, de estar lleno del Espíritu, de vivir en el Espíritu y en santidad. Que el Señor, que le digan al Señor realmente. Al final dice, lo único que realmente tenían era el nombre de la iglesia del Señor. ¿Cuántos hay, hermanos, en la misión Jesucristo de la resurrección? Si es Jesucristo de la resurrección, tenemos que vivir una vida de resucitado, una vida nueva. ¿Y cuántos hoy hay, hermano, en vida vieja? Siguiendo sus concupiscencias y sus ideales y no lo que dice la Biblia. Ahora dice,
y estás muerto. Mire lo que dice aquí. Qué terrible posibilidad, dice, tener fama de estar vivo, pero el Señor diga, estás muerto. La iglesia en Sardis era lo que conocemos como cristianos nominales. Y es triste decirlo, pero cada vez es más fácil encontrarse en las iglesias con evangélicos nominales que rara vez piensan en el Señor Jesucristo y que sin embargo suponen que están en el camino del cielo. Hermanos, ¿cuántas personas hay que encontramos en la calle que son cristianos? Y le hablamos que Cristo viene, le hablamos de la venida del Señor, o le hablamos de la palabra, hermano, y se quedan ahí como pensando y no saben qué decirte. Y esos que van a una iglesia que dicen que están vivos, pero espiritualmente están secos, están muertos. Y lo único que nosotros tenemos que dar es palabra de vida eterna, como nos da Jesucristo. Santo, poderoso. Como lo dijo Pedro, hermano. Cuando el Señor le dijo, ¿acaso queréis iros vosotros? Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Esto es palabra de vida eterna, hermano. Que nos da vida. Palabras que nos da la vida eterna, que nos da vida espiritual, para poder entrar en una vida eterna junto a Jesucristo y poder estar, hermano, en la Nueva Jerusalén, caminar con el Señor, adorar por una eternidad al Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre sea la gloria. Pero dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Gloria a Dios. Hay que estar vigilante. Dice, y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Y qué es lo que está por morir, hermano, en tu vida? ¿Será que no ayunas? ¿Será que te sea difícil ayunar? Es algo que se está por morir. Esa ganas de estar en comunión con el Espíritu. Santo ¿Qué es lo que se está muriendo, hermano? La comunicación con Dios, la oración con Dios, el estar hablando con Dios. Ya no estás hablando continuamente como hablabas antes. Afirma las cosas que están para morir. Dice, y afirma las otras cosas que están para morir. Así que había muchas cosas que estaban para morir, pero había que afirmarse. Cuando le dice el Señor a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Mira que te mando y que te esfuerces y que seas valiente. Y hay que afirmar, hermano. Y no hay que tener miedo, hay que ser valiente. Porque solamente los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. ¿Y cómo son los valientes que arrebatan el reino de los cielos? Aquellas personas que están decididas, hermano, a tener un cambio en su vida, a seguir a Cristo, pase y pese lo que pase lo que pase. Que están decididas a buscar de Cristo y a buscar del Señor y a irse con Él, nada más. Y esas son las personas que arrebatan el reino. No aquellas que dicen, te voy a seguir, Señor, y después a los pocos días ya están con los ánimos para abajo. A su nombre sea la gloria. Dice que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ahora dice, porque no he hallado, alabado sea Dios, tu trabajo que estás caminando en perfección delante de mí, delante de Dios. El Señor mira y observa y busca ver si nuestras obras, nuestro trabajo, están siendo en Dios o no. Y no son las obras perfectas. Porque ¿cómo va a ser una obra perfecta? ¿Cómo mi obra va a ser perfecta cuando yo ande en perfección, como dice la palabra de Dios? Dios no le habló a Abraham y le dijo, anda Abraham, ve delante de mí y sé perfecto. Y yo tengo que caminar en perfección. A su nombre sea la gloria. Como lo dice su palabra. Ahora dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Hermano, nosotros estamos recibiendo la palabra del Señor. Y estamos escuchando lo que Dios nos está pidiendo que nosotros hagamos. Por eso dice, acuérdate pues de lo que has
recibido y oído. ¿Y nosotros qué es lo que recibimos de Dios? La vida eterna y la salvación. Nos ha dado el Espíritu Santo, hermano, para nuestras vidas. ¿Y cómo yo voy a contristar el Espíritu Santo pecando deliberadamente o llevando una doble vida delante de Dios? Delante de los hermanos soy una cosa, pero después afuera, hermano, soy otra. Entonces el Espíritu Santo, hermano, alabado sea Dios, ¿qué hace? Se constrita en el corazón y se va. Porque el Espíritu de Dios no puede convivir con un corazón pecaminoso y habituado a pecar. A su nombre sea la gloria. Y guárdalo, dice. ¿Y qué? Y arrepiéntete. Lo estaba llamando al arrepentimiento, a volverse de sus malos caminos. Y no solamente un llorisqueo, pero sino también de hecho y de verdad. Pues si no velas, pues si no estás velando, o sea, si no estás guardando la vigilia de la noche, si no estás despierto, si no estás sobrio, hay muchos que están borrachos, pero no de mosto, no de mistura, borrachos, hermano, con la tecnología, borrachos con otras cosas, con otros amores, antes que con el Espíritu de Dios. Por eso dice, arrepiéntete, pues si no velas, entonces hay que velar. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo, hermano, anda al acecho. Te quiere devorar, te quiere apartar del camino del Señor, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. ¿Y cuántas personas, hermano, hay que no velan? ¿Cuántas personas hay, hermanos, que dicen estar haciendo una cosa y no lo hacen? Vendré sobre ti, dice, como ladrón. Ahora dice, vendré sobre ti. En el capítulo 2 de Apocalipsis, verso 23, dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Ahora, si yo no velo, Dios me va a dar el pago al no velar. Porque si yo no velo, no estoy vigilando. Y si yo no vigilo, ¿qué pasa? Le doy lugar al enemigo para que entre en mi vida y haga lo que quiera. Entonces tengo que velar. ¿Y a cuántos hoy hay, hermanos, que el Señor los está entregando a tribulaciones, a angustias y a todo lo demás? ¿Por qué? Porque no están velando, no están orando, no están haciendo las cosas. Y lo está encontrando ¿cómo? Lo está encontrando muertos espiritualmente. Afirma, pues, dice lo que se está para morir. Sé vigilante y afirma las otras cosas que se están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, dice, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, dice, vendré sobre ti. ¿Cómo? Como el ladrón en la noche. En Mateo 24, gloria a Dios, Mateo capítulo 24, nos habla, hermano, dice que va a venir como ladrón en la noche. 24, 43. Mire lo que dice del 42 en adelante. Otra vez Jesucristo nos manda ¿qué? A velar. 24, 42 y 43 dice así. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces me tiene que encontrar como vigilante. Me tiene que encontrar vigilando. Me tiene que encontrar, hermano, haciendo la cosa del Señor y su palabra. Porque yo tengo que vigilar. ¿Por qué? Porque yo no sé a la hora que va a venir el Señor. Dice el Señor que viene a buscar a su iglesia. Pero no dejó hora, no dejó día, no dejó en qué momento. Sí dejó señales antes de su venida. ¿Y qué señal habrá cuando el Hijo del Hombre venga? Que habrá calamidad, angustia de la gente en diferentes lugares, que va a haber peste, pestilencias, terremotos, y hay todo eso, hermano. Angustia de la gente sobre las cosas que sobrevendrán a la tierra.
Angustia, hermano, porque la gente va a sentir el bramido del mar. ¿Y cómo va a ser el bramido del mar? Por las olas gigantes, hermanos, que se levantan. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Ahora, hermanos, si nosotros sabemos que el ladrón va a venir a robar, nosotros velaríamos y lo agarraríamos con la mano en la masa. Pero como no sabemos cuándo nos van a robar, porque está esperando el momento el ladrón para entrar y robarte. Porque no va a tocar trompeta tampoco. Pero espiritualmente, si discernimos, nos damos cuenta que anda al acecho. Claro, anda al acecho porque y anda buscando a quién devorar. Y anda mirando y observando quién es el que vela y quién es el que no vela. Quién es el que hace las cosas de Dios y quién es el que no las hace. Amén. Y después, hermano, cuando nos sorprendemos, cuando vemos, hermano, que se levanta un revolú dentro de nuestra vida, ¿por qué? ¿Y por qué nos vamos a sorprender si el culpable soy yo? No es fulano ni mengano. Es porque Dios nos mandó a que estar preparados, a estar velando, a estar en oración. ¿Para qué? Para que el enemigo, hermano, no venga y me mine mi vida espiritual ni mi casa, ni tampoco me robe lo que Dios me dio para mí. ¿Y cuántas personas hay que se dejan robar, hermano, la bendición de Dios? La palabra de Dios que implantada en su corazón, el enemigo viene y la roba. A su nombre sea la gloria. Por tanto, dice el verso 44, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Y cuál es? ¿Quién es? Dice, pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo. Y hay que darle el alimento a su tiempo. Y hay que ser prudentes. Y no solamente nosotros, sino todos, hermanos, tenemos que ser sabios y prudentes. Tenemos que velar para que el enemigo no gane ventaja alguna en nuestra vida. A su nombre sea la gloria y en nuestra familia. Por eso dice que y vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y no vamos a ver a la hora que va a venir porque el Señor viene. Dice, cuando vio que el parpadeo de nuestros ojos es así. Así va a venir el Señor. En un abrir y cerrar de ojos. En la final trompeta. En un abrir y cerrar de ojos va a venir el Señor. Va a llevar a los que están preparados. Y si yo no velo, me voy a quedar. Porque los muertos no velan. Los que se están para morir, los que están moribundos, lo único que hacen, hermano, es estar esperando su momento. Que el Señor nos ayude, hermano, a afirmar, hermano, aquello que se nos está muriendo de a poco en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura. Ahora dice, pero tienen unas pocas personas. Mire lo que dice Libro de los Hechos, hermano, capítulo 1, Hechos 1. Alabado sea Dios. Hechos capítulo 1, gloria a Dios. El Señor cuando resucitó, hermano, se le apareció a sus 11 discípulos, a las mujeres que le servían, pero principalmente dice que se le apareció a más de 500 personas, que había, o sea, más de 500 discípulos, el Señor se les apareció, mostrándose que estaban vivos. Y cuando fue recibido arriba, le dio instrucciones a sus discípulos de que no dentro de muchos días vendrían sobre ellos el Espíritu de Dios, o sea, la promesa que le había prometido el Señor, que iba a venir el Consolador, el Espíritu Santo a su vida. Pero tenían que estar orando, pero tenían que estar vigilando, tenían que estar en oración, en oración y siendo uno en Cristo Jesús. Y estando todos unánimes juntos, para que el Espíritu de Dios baje, hermano. Ahora dice
en el verso 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como ¿cuánto? Como 120 en número. Eran 120 personas. No se le había aparecido a más de 500 personas, porque eran 120. Entonces es un remanente, hermano. Es un remanente el que quiere. Es un remanente, hermano, alabado sea Dios. Entonces dice acá, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura. Son muy pocos, hermano, los que van a querer y van a escuchar y se van a arrepentir, hermano, con este mensaje. Porque es un remanente. Pero tienes unas pocas personas. No dice el número, pero dice unas pocas personas. Pueden ser 2, 3, 5, pueden ser 15, 20, 50, 100 de una congregación de miles. Cuando Dios le advirtió a Noé que iba a destruir el mundo, ¿quién se salvó? Noé, su mujer, sus 3 hijos y las 3 mujeres de los hijos. O sea, 8 personas de todo el mundo que pereció anegado en agua. Y se salvó Noé y 7 personas más. Cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, ¿cuántas personas salvó? ¿Cuántas personas sacó Dios de Sodoma y Gomorra? A Lot y a sus 2 hijas. Un remanente de miles de personas o de millones de personas que vivían en Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín, esas ciudades de la llanura. Entonces, hermano, de todas esas personas, ¿cuántas se salvaron? Lot y sus 2 hijas. Un remanente. ¿Y cuánto hoy se van a preparar al escuchar este mensaje? ¿Cuánto van a ser vigilantes, hermano? Y van a empezar a vigilar y van a empezar a afirmar las cosas que se están por morir. Y no solamente a los que nos van a escuchar, nosotros también tenemos que hacer eso. Amén. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Ahora está hablando de vestidura. ¿Sabe, hermano, que nosotros tenemos vestiduras blancas? Que lo único que tienen que estar salpicadas con la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo es la que nos limpia todos nuestros pecados. Amén. Y esa es, hermano, la sangre que nos va a identificar espiritualmente cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios, aleluya. Ahora dice, y andarán conmigo, dice, y no han manchado su vestidura. En el libro de Judas, el libro anterior a Apocalipsis, gloria a Dios. Ahora dice, verso 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordias con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea, hermano, que yo tengo que aborrecer la ropa que está contaminada con la carne de pecadora que a veces tiene, hermano. Por eso no podemos tocar cosa inmunda. Tenemos que salir de en medio de ellos, pueblo mío, y no toqué lo inmundo, lo dice el Señor. Y aún, hermano, tenemos que aborrecer la ropa contaminada de los pecadores. Por eso tenemos que orar todo, hermano, lo que venga, todo lo que te dan, tenemos que orar todo y dejar todo en la mano del Señor. Porque no sabemos, hermano, si esa persona que o está muerta o que la que te dio de repente la pasó por fuego o la llevó a un curandero o le hizo cualquier disparate y nosotros después la ponemos y después nos va como nos va. Tenemos que tener cuidado, hermano, con lo que nos regalan. Orar todo, dar gracias a Dios en todo, imponer mano. Sí, amén. Bendito es tu nombre. Así tienen que estar nuestras vestiduras espirituales, esas vestiduras blancas, hermano, que Dios nos ha prometido y que son nuestras buenas acciones delante de Él. A su nombre sea la gloria. Y no han manchado su vestidura, dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas. Vamos a andar, hermano, allá arriba en los cielos con las vestiduras blancas. Porque son, dice, dignas. Alabado sea Dios.
Ahora dice, el que venciere. Ahora hay que ¿qué? Hay que vencer. Hay que vencer. Será vestido, dice, de vestiduras blancas. En el capítulo 19 de Apocalipsis, santo y poderoso Dios, en las alabanzas en el cielo, allí en el verso 8, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora, ¿por qué dice esto? Porque, hermano, cuando, alabado sea Dios, es cuando la iglesia parta, nosotros vamos a ser arrebatados, hermano, juntamente en los aires con Él, y en ese momento se nos va a dar vestiduras blancas y resplandecientes, que son las acciones justas de los santos. Y vamos a andar en santidad y vamos a andar con el Señor, hermano, allí en las bodas del Cordero. Alabado sea Dios. Y a ella, dice, se le ha concedido esa persona, dice, y a ella significa, hermano, que es la iglesia del Señor. Y al que venciere, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. A su nombre sea la gloria. Pero ¿cómo se le va a dar vestidura a una iglesia que está muerta? A su nombre sea la gloria. Ahora dice, y el que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida. Ahora está hablando del libro de la vida. En Éxodo 32, gloria a Dios. Verso 31-32 de Éxodo 32, versículo 31 y 32 dice así. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, intercediendo Moisés por el pueblo. Que perdones ahora, dice, su pecado. Ahora Moisés estaba intercediendo por el pueblo que perdonara su pecado. Mira, primero que le sigue diciendo, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y si no, dice Moisés, bórrame mi nombre del libro que está escrito. Pero ¿qué le dijo el Señor a Moisés? Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ahora, la persona que peca contra Dios, que no se ha convertido, hoy en día la persona que no se ha convertido y sigue tomando el nombre de Cristo en vano, a esa persona va a borrar su nombre del libro de la vida. Pero aquella persona que está venciendo, que está firmando sus cosas, que se están para morir, para poder tener vestiduras blancas, hermano, y andar con vestiduras blancas en el reino de los cielos. Nosotros, hermanos, tenemos que empezar a arrepentirnos. ¿Qué hay que hacer? Arrepentirse. Arrepentirnos genuinamente y empezar a buscar de Dios continuamente y afirmar las cosas que se están para morir. Porque si no, el Señor va a hacer así. Nos va a borrar nuestro nombre, hermano, del libro de la vida. Y confesaré su nombre, dice en Apocalipsis 3, 6, 5. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Fíjese. Buen siervo fiel, fulano de tal o fulana de tal. En lo poco has sido fiel, sobre mucho tiempo entré. Entran en el gozo de tu Señor. Fulana de tal, delante del Padre y delante de los ángeles, va a ser proclamado nuestros nombres. Qué hermoso, hermano.
¿Y cuánta gente hay que no quiere arrepentirse? Y está perdiéndose todo eso. Y piensan que se van a ir para el cielo. Porque dicen, sí, yo me voy con Cristo porque Cristo viene a buscarte. Pero ¿y tus obras son qué? ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Te estás muriendo? ¿Y nunca te has arrepentido? Dices que estás vivo, pero estás muerto. Porque no es lo que digas tú, ni lo que diga el hombre. Es lo que dice Dios, hermano, de nosotros. A su nombre sea la gloria. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hermanos, cerremos nuestras Biblias y meditemos por un momento. Alabado sea Dios. A meditar, hermano. ¿Cómo estás con Dios? El Señor le dice a la iglesia de Sardis que tenía nombre de que vives, pero espiritualmente estás muerto. También le decía que tenía que ser vigilante y afirmar las otras cosas que se estaban para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Por eso, hermano, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, no, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor de allá arriba de los cielos y del otro lado de la puerta dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Para no retirarnos avergonzados, hermano, en aquel día, arrepiéntete y afirma tus otras obras que están para morir. Señor, te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a meditar y a ver nuestra vida espiritual como está, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, Padre eterno, rogándote y pidiéndote, Señor, que nos dé sabiduría y que nos muestre, Dios mío, y que nos enseñe a velar y a poder afirmar aquello que se está por morir. Muéstranos, Señor, en qué te estamos haciendo falta. Y ayúdanos, Señor, a poner por obra, Dios mío, lo que está escrito. Ayúdanos, Señor, a estar vivos espirituales y a vivir en el Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Y no satisfacer nuestras obras de la carne, en el nombre de Jesús. Padre, porque en este momento, Señor, vamos a hacer memoria de lo que tú has hecho, Dios mío, en la cruz del Calvario. Alabado sea Dios. Hace 2025 años atrás. Por eso, Señor, te rogamos que tú nos ministres, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús.